Muy buenas tardes, nos encontramos con el doctor Antonio Lascano Araujo, experto en biología evolutiva y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Antonio Lascano es experto en el origen de la vida. Muy buenas tardes, doctor Lascano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Primeramente me gustaría que me dijera por qué considera que el tema sobre el origen de la vida goza de tanta popularidad entre los jóvenes. Lo podemos comprobar con los auditorios siempre llenos. Yo creo que el tema fascina a México por varias razones. En primer lugar, tenemos la herencia maravillosa de don Alfonso Herrera, que arranca desde finales del siglo XIX con todo un proyecto para investigar sobre origen de la vida, para promover los estudios evolutivos, y luego en los años 30 se traduce uno de los libros de Oparin al español, y como resultado de eso se convierte muy rápidamente en un bestseller. Es impresionante. ¿Qué fue lo que se dio? Bueno, uno, que tenemos en México un espíritu laico realmente, ¿no? La educación es, a pesar de algunos esfuerzos ahí medio retrógradas, la educación sigue siendo realmente impregnada, está impregnada en un espíritu laico. Dos, la cuestión de origen de la vida toca de manera natural problemas filosóficos como el de la definición de la vida misma, y entonces eso hace que la gente se mueva con mucha facilidad de los aspectos científicos a los problemas filosóficos, ideológicos. Y luego está el hecho de que finalmente estamos tratando de entender un proceso que se dio cuando el planeta era muy joven, y para entender cómo era el planeta tenemos que hablar con los astrónomos, con los geólogos, con los químicos, y todos estos campos interdisciplinarios despiertan mucho la avidez, sobre todo de los jóvenes. Yo encuentro maravilloso esa atracción que tiene el campo. Y además ocurre algo que es muy bonito. El origen de la vida es un problema que se estudia bajo una óptica multi e interdisciplinaria, y entonces nos estamos beneficiando de los avances que se dan en planetología, en astrofísica, en química orgánica, en genómica, en biología del RNA, y el resultado neto es una imagen que se va depurando cada vez más, ¿no? Doctor, el tema sigue siendo indudablemente una frontera de la ciencia. Dígame, ¿en dónde estamos? ¿Qué falta por responder? Bueno, lo que falta por responder es cómo surgió la vida, porque no lo sabemos. Nunca vamos a saber cómo surgió la vida. Nunca vamos a conocer en detalle las pruebas que nos digan así fue como aparecieron las primeras células. Lo que pretendemos en realidad es construir una narrativa histórica. La biología se diferencia de otras disciplinas como la química o la física clásica en el sentido de que tenemos una perspectiva histórica, y uno tiene que atender el problema de la contingencia, del accidente histórico, y al mismo tiempo tiene que moverse con mucho cuidado entre lo que podría ser el determinismo químico. Lo que ocurre con el origen de la vida es que cuando uno se plantea el problema, se da uno cuenta que no tenemos rocas sedimentarias de cuando surgió la vida, por lo tanto no sabemos cómo era el medio ambiente prebiótico, no tenemos fósiles de los primeros organismos o las estructuras que los precedieron, y a veces ni siquiera podemos responder con naturalidad a la pregunta de qué es la vida. Por ejemplo, si uno lee un libro de hace 50 años, se hablaba de protoplasma y no se hablaba de ácidos nucleicos. Y ahora, si algo tienen los libros de biología es que están excesivamente cargados hacia los aspectos moleculares. Eso lo único que me está diciendo es que la biología es una disciplina que depende muy fuertemente del momento histórico, y que por lo tanto la naturaleza de las preguntas que yo me haga sobre su origen, sobre su naturaleza, van a estar cambiando. Y eso es lo que nos da a muchos la tranquilidad de que no vamos a dejar el alma tratando de entender el origen de la vida o a venderla al demonio como Fausto con tal de saber cómo ocurrió. No, tratamos de reconstruir los pasos intermedios que se dieron, ¿no? Doctor, dígame, cuando Craig Venter y colaboradores introdujeron genes en un micoplasma, la prensa lo anunció como la creación de vida sintética, y eso asustó a muchos, doctor. ¿Qué tan lejos estamos de crear vida en el laboratorio?
Bueno, en realidad no estamos creando vida en el laboratorio, sino estamos jugando con la vida que ya existe, jugando con los genes. Los genes que ellos introdujeron son genes que nosotros modificamos en el laboratorio, y eso hay que entenderlo. Yo creo que hay dos aspectos de su pregunta que son importantes. Uno, lo que llamamos biología sintética tiene una tradición viejísima que viene desde el siglo XIX y es producto de la secularización de la biología. Cuando nos dimos cuenta que no hay ningún espíritu creador, ninguna fuerza mística atrás de cómo se divide una célula, o cómo se dan las rutas metabólicas, o cómo se replica el DNA, lo que estamos diciendo es, lo puedo explicar en términos perfectamente naturales. Y esto, que también tiene una tradición histórica, en México tuvo como representante precisamente a don Alfonso Herrera. A veces la gente se ríe de la ingenuidad, bajo la óptica contemporánea, de esos experimentos del 19 o de los años 20, de los años 30, pero eran maravillosos. Por ejemplo, una obsesión de muchísimos científicos de la época era por qué el uso mitótico, esas proteínas por donde viajan los cromosomas, se parecen al campo magnético de un imán. Bueno, buscaban una analogía que los llevó a pensar que había una fuerza magnética que movía los cromosomas. Ahora sabemos que no es el caso, pero ahí lo bonito es que estaba la idea de buscar una fuerza física, no una fuerza mística. Entonces, esto genera una tradición poderosísima que luego decae y que luego ahora gente como Venter u otros más recuperan en términos de nomenclatura. Yo lo que le sugeriría a la gente sería que leyeran el Doctor Faustus de Thomas Mann. Ahí hay una secuencia maravillosa en donde los niños cuentan cómo conocen a un personaje que mezcla gotitas de aceite con gasolina, con cloroformo, y ve movimientos que les recuerdan a las de los microorganismos. La literatura misma se impactó de estos esfuerzos, fue algo extraordinariamente maravilloso. Ahora, el otro aspecto de la pregunta, ¿por qué a la gente le da susto? Yo creo que es una mezcla de fascinación y temor. Y es una mezcla de fascinación y temor que refleja finalmente que en nuestros días las ciencias de la vida están avanzando con mayor rapidez de lo que hubiéramos jamás supuesto con los sistemas éticos, legales, económicos, sociales. Por ejemplo, la idea de estar clonando organismos como Dolly, la oveja escocesa, es algo que a la gente le asustó porque dijeron estamos jugando con la naturaleza de la vida, pero en realidad es algo que siempre hemos hecho de una forma u otra. Y lo que sí es cierto es que hoy en día nos percatamos que lo que necesitamos es hacer de las ciencias de la vida un conocimiento público, tener una discusión muy democrática para evitar que ese conocimiento quede en manos de grupos, de individuos, de empresas y demás, y darnos cuenta que es una discusión que no podemos posponer. Le pongo 3 ejemplos concretos. El aborto. Finalmente, la definición del momento en el que empieza una vida humana es una cuestión ideológica y no es una cuestión científica. Pero tenemos un debate al respecto en algunos sectores de la sociedad. La eutanasia, ese es otro problema que toca de manera muy clara la definición de la vida. Y luego me gusta siempre referirme a un ejemplo que es trivial pero maravilloso. Las leyes de patentes que nosotros tenemos vienen del siglo XIX y son leyes de patentes que fueron pensados para químicos y para físicos y para ingenieros. Resulta que ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿puedo patentar un gen? ¿Puedo patentar un organismo? Y yo creo que la respuesta debe ser no, pero eso nos está mostrando lo incompleto que son los modelos adicionales cuando vemos cómo ha avanzado la biología, la medicina, la veterinaria, etcétera, ¿no? Doctor, al nivel de la divulgación de la ciencia entre la población, dígame qué tan importante es trabajar sobre el tema del origen de la vida, cómo podemos abordar de la mejor manera el tema, sobre todo pensando en las visiones creacionistas y aquellos que se oponen a la enseñanza de la evolución. Bueno, yo creo que el problema de los creacionistas no es un problema científico, es un problema ideológico. Y es un problema ideológico que es muy patente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde uno atestigua la lucha constante, cotidiana, intensa de los colegas que están en las universidades, en las escuelas públicas, en las asociaciones de profesores y demás, para promover una visión evolutiva que es la visión legítima en la biología. Lo otro ha estado asociado siempre a posturas muy conservadoras en lo político, en lo económico, en lo social, y ahora incluso, por ejemplo,
también en contra de la idea del cambio climático. Yo creo que si lo identificamos como un problema ideológico, nos damos cuenta que resolvemos una cuestión que no es trivial. La única sociedad en la que todos cabemos es una sociedad laica. En una sociedad laica cabemos los no creyentes y los creyentes. Y en una sociedad laica lo que se tiene como obligación del Estado y de la sociedad es promover una enseñanza científica. Y la enseñanza científica es muy claro, la vida y su evolución son procesos perfectamente naturales. Si yo quiero tener una visión religiosa y suponer que la divinidad o los dioses o alguna entidad metafísica creó el universo de esa manera, está bien. No hay problemas, pero la única manera de entender por qué se extinguieron los dinosaurios o por qué tengo resistencia a los antibióticos en las bacterias, que son problemas reales de biología evolutiva, pues es con una visión laica de la realidad. En México yo creo que esa visión laica se ha visto favorecida por varias cosas. Las ideas de Darwin llegaron a México luego de las leyes de reforma, en donde la Iglesia fue la gran derrotada en la lucha política que se dio en ese momento. En segundo lugar, el catolicismo en México siempre fue muy flexible, si uno se pone a pensarlo. Por ejemplo, si uno le pregunta a un mexicano típico, quién sabe qué sea un mexicano típico, pero si uno le pregunta a un mexicano típico, ¿crees en Dios? La respuesta va a ser sí, y en la Virgen de Guadalupe. Esa dualidad de lo femenino y lo masculino es totalmente mesoamericana. Eso no lo tiene una católica francesa o un católico italiano. Es una dualidad mesoamericana que nos muestra el poder ideológico a través de los siglos de la herencia prehispánica. Bueno, a Roma no le hacía ninguna gracia esa flexibilidad, pero mejor eso a otra cosa. Luego, estando en Morelia, vale mucho la pena decir algo que es importante, que a veces se nos olvida. Cuando juzgan a Morelos y juzga la Inquisición, el Santo Oficio, a Hidalgo, entre las acusaciones que reciben es que son afrancesados. ¿Qué significa que eran afrancesados? Significa que estaban promoviendo las ideas de la Ilustración, que traducían y leían y enseñaban a Voltaire, a Diderot, que eso es precisamente donde surgen las ideas de la evolución. Entonces, todo esto combinado hace que en México la evolución o la idea de un origen natural de la vida no nos asuste tanto como en otras sociedades. Pero yo creo que hay que tener presente que uno siempre tiene que estar mejorando la enseñanza, mejorando la educación, para que haya una incorporación de los conocimientos nuevos que permitan, por un lado, respetar el problema religioso en quienes quieren tener esta visión, en un Estado que garantice las libertades religiosas, pero también garantizar las libertades religiosas significa garantizar el espíritu laico, secular, en la enseñanza, ¿no? Algunas personas han opinado en distintos momentos, como en la celebración de Año de Darwin, que los estudios sobre evolución y desde luego sobre el origen de la vida son onerosos en un país como el nuestro. Visión que en Saber Más no compartimos. Desde luego, ¿qué le podemos argumentar a nuestro público? Bueno, lo que yo creo que hay que argumentarles en primer lugar es que uno no puede definir una frontera tajante, metodológica, epistemológica, ideológica, histórica, entre la ciencia aplicada y la ciencia básica. Hay ciencia buena y ciencia que no es buena. Y claramente la manera en que se difumina el conocimiento de un área a la otra, de una perspectiva a la otra, es enorme. Les puedo poner un ejemplo. No estaríamos filmando esta entrevista, no tendríamos los teléfonos celulares apagados, no tendríamos las computadoras si hace 100 años los físicos no hubieran trabajado en la mecánica cuántica. Entonces, claramente, eso lo que me está diciendo es que a corto o a largo plazo el conocimiento es integrado, se mezcla y puede tener importancia absolutamente esencial. Cuando trabajamos en origen de la vida, por ejemplo, una de las preguntas que cada vez nos hacemos más, es recurrente, pasa con una cierta periodicidad, es ¿y los virus de dónde salieron?
Cuando uno describe la evolución de la biosfera en el planeta, la pregunta natural es ¿y de dónde salieron los virus? Y buena parte de lo que ahora llamamos enfermedades emergentes es precisamente con virus. Entonces, lo que yo aprenda sobre la evolución de los virus me va a dar información para entender patógenos que son importantes para los humanos, para otros animales, para las plantas, para hongos de los cuales dependemos, etcétera, ¿no? Perdón, y además hay otra cosa que vale la pena decir. Yo creo que la gente que dice es muy caro estudiar evolución o origen de la vida, no dice es muy caro hacer música. ¿La música para qué sirve? Para nada. ¿Para qué sirve un mural de Diego Rivera? Para nada. ¿Para qué sirve un poema de Octavio Paz? Para nada. Y sin embargo, todo eso va configurando una cultura nacional que yo creo que es importante desarrollar, porque la ciencia mexicana tiene que ser de mejor calidad, no porque sea mexicana, sino porque tiene que ser ciencia, pero a la población nos va generando una visión mucho más realista, más precisa, más acuciosa de la realidad, ¿no? ¿Por qué, a pesar de los grandes avances de la ciencia, en particular en Estados Unidos de Norteamérica, se sigue insistiendo en oponerse a la evolución e imponer el creacionismo? ¿Es ignorancia o temor a comprender la naturaleza material de la vida? Algunos sectores políticos mexicanos han hablado de impartir religión en las escuelas públicas. ¿Usted qué opina, doctor? No, que digan misa, que es lo que saben hacer. No saben enseñar matemáticas, física o biología. Yo creo que allí precisamente lo que hay que garantizar es que la enseñanza que se reciba en las escuelas sea una enseñanza que sea lo más avanzada, lo más secular, lo más democratizante, es decir, que la cultura sea de todos y la cultura moderna no puede prescindir de la idea de la evolución. Para eso tenemos templos, para que la gente que es creyente vaya allí y ejerza su derecho de practicar sus religiones. Para eso hay mezquitas, para eso hay sinagogas, para eso hay templos, para eso hay iglesias, para eso hay catedrales. Pero esto, también para eso tenemos escuelas en donde enseñamos que cada página de un libro de biología moderna, cada página, cada párrafo de un texto de biología molecular es un canto a una visión secular de la vida. No puedo entender yo la naturaleza de la vida si prescindo de las explicaciones formales, moleculares. Y ciertamente la visión religiosa es legítima para que nos quieran adoptar desde esa óptica. ¿Por qué tenemos esa obsesión en algunos sectores de la sociedad? Yo creo que ahí lo que pasa, estamos viendo la falta de resignación y de conciencia histórica de algunos sectores que se olvidaron de que, como decían los clásicos en la Edad Media, la felicidad se encuentra en no pretender aquello que ya se perdió para siempre. En México vivimos en una sociedad cada vez más secular y afortunadamente hay sectores en las distintas religiones, en el judaísmo, en el catolicismo, en el protestantismo, que están muy abiertamente luchando por conciliar, y ese es un problema de ellos, conciliar las visiones religiosas con las visiones científicas. La obligación de la sociedad y del Estado es garantizar que tengan los espacios para ejercer su creencia con toda libertad, pero que la educación sea laica y no hay de otra. Una pregunta que seguramente le hacen con frecuencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Pudieron llegar a la Tierra, digamos, semillas de esa vida exterior? Sí, es una pregunta muy frecuente y allí, como la pregunta en realidad está dividida en dos, déjenme primero decir, a veces no nos percatamos de ello, pero uno de los grandes triunfos de la exploración espacial, y la imagen que voy a evocar todos la tenemos presente, es que todos los cuerpos del sistema solar muestran cráteres producto de colisiones. O sea, si yo veo la Luna, si veo fotos de Mercurio, fotos de Marte, fotos de los asteroides, fotos de las lunas de los planetas exteriores como Júpiter, como Saturno, etcétera, lo que yo veo son cráteres. Y esos cráteres, cuando los podemos datar, son de hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar era muy joven. ¿Quién produjo esos cráteres? Meteoritos, asteroides, cometas que chocaron contra la Tierra primitiva, contra otros lados. ¿Eso qué significa? Que reconocemos ahora estas etapas de grandes colisiones
como parte de la historia normal del sistema solar. En esos cometas, en esos meteoritos, en esos asteroides encontramos compuestos orgánicos, encontramos aminoácidos, encontramos las bases del DNA, del RNA, encontramos hidrocarburos, encontramos componentes de rutas metabólicas, lo cual me está diciendo que la química del sistema solar primitivo me estaba produciendo algunas de las moléculas que ven los seres vivos. ¿Significa eso que la vida llegó al espacio exterior? No, significa que en la evolución natural del sistema solar, ese aporte de material extraterrestre fue parte de lo que configuró el medio donde surgió la vida. Y yo creo que no hay contradicción en eso y no significa teoría de panspermia. ¿Significa esto que hay vida en otras partes del sistema solar? Yo creo que no. Todas las pruebas han sido negativas, lo cual es una pena. ¿Significa eso que hay vida en otras partes del universo? Yo creo que nos está diciendo que es muy fácil sintetizar los componentes moleculares de los seres vivos, pero no tenemos ninguna prueba de que la vida sea abundante en el universo. Lo que sí tenemos una prueba clarísima es que la vida en el planeta no es producto ni de la casualidad ni de un acto de creación divina, sino es un producto de la evolución. Y no hay ninguna razón para suponer que ese proceso de evolución es exclusivo de nuestro trocito del universo, nuestro cachito donde vivimos. Ahora, ¿qué pasa con la vida extraterrestre? Yo siempre digo que es como la democracia, todos hablan de ella, nadie la ha visto. Seguramente, doctor, el estudio del origen de la vida requiere muchos recursos y colaboración de muchos grupos de investigación. ¿Cómo está la colaboración con esos grupos y agencias como la NASA? Es espléndida, es espléndida. Yo creo que la NASA es uno de los organismos internacionales que más ha hecho por ayudar al estudio del origen de la vida. Es impresionante la cantidad de recursos que se le han invertido en el pasado y eso tiene que ver con los actos de fundación mismos de la NASA. Cuando la NASA se creó, uno de los objetivos era buscar el estudio del origen, evolución y distribución de la vida en el universo. Y eso es en lo que se tradujo fue en apoyo financiero, de infraestructura, de diseño de naves de exploración en otros lados, tratando de buscar huellas de cómo surgió la vida en la Tierra o en otras partes del universo. En otras partes del universo no hemos tenido éxito. En la Tierra el apoyo de la NASA ha sido esencial para fomentar este campo. Ahora, en la parte científica de la NASA son colegas como usted y como yo, son gente iguales a nosotros que siempre están dispuestos a la colaboración. Yo, por ejemplo, todo el trabajo que he hecho de simular la química de la Tierra primitiva o de analizar meteoritos, lo he hecho en colaboración con mis amigos de la NASA o en menor grado con amigos de Italia y de Francia. Todo el trabajo que hacemos, por ejemplo, de análisis de secuencias, de genomas en mi laboratorio aquí en la UNAM, pues ese lo hacemos bajando secuencias que están en la red, al cabo que ya otros pagaron por ellas, pues nosotros las analizamos, ¿no? Entonces ahí debo confesar que tengo una actitud totalmente de picaresca decimonónica, pero funciona muy bien, ¿no? Doctor, seguramente habrá muchos jóvenes deseosos de incorporarse al estudio de la evolución y en particular del origen de la vida. ¿Qué consejos podría darles? ¿Qué carrera estudiar? ¿Se puede hacer esto en México? Por supuesto, por supuesto. Yo en el laboratorio donde estoy hay como 15 personas, son estudiantes mexicanos, se quedan asombrados mis colegas estadounidenses de ver el nivel que tienen. Es gente de una gran disciplina, es gente que lee mucho, es gente que a lo mejor al principio no saben tanto inglés y están luchando, batallando cotidianamente con una frase, pero al cabo de 6 meses ya lo pueden entender. Y probablemente lo que los caracteriza es una gran disciplina intelectual, es la única disciplina que tienen, lo demás no puede hacer nada con ellos, una pasión muy grande por lo que están estudiando y es gente que es reconocida afuera como el grupo mexicano, lo cual yo creo que habla muy bien de nosotros. Yo siento que cualquier estudiante de México, si lo coloca a uno en un ambiente científico extranjero, en evolución, en origen de la vida o en cualquier otra área, hace un excelente papel, con una ventaja,
Y es que nosotros sabemos diseñar experimentos donde no gastamos de más. Sabemos que si la máquina se atora, bueno, con el alambrito y el palito le sostienes aquí para que corra el líquido. Entonces hay una mezcla allí de el ingenio que requieren las condiciones, hasta reales en que nos movemos, hasta una capacidad intelectual absolutamente sofisticada que a mí siempre me produce un gran placer y me deja atónito, ¿no? ¿Quieren estudiar el origen de la vida? Que lean mucho, que lean a Darwin, que lean a Oparin, que lean a los clásicos de la evolución modernos como Stephen Jay Gould, como Lynn Margulis, como Stanley Miller, y que sigan su impulso intelectual, por apasionado que sea. Yo creo que las pasiones personales son muy importantes para definir una carrera académica y en particular científica. En la actualidad estamos comenzando a ver a los seres vivos como metaorganismos que como entidades aisladas. Incluso a la asociación con microorganismos se le está dando ya un peso importante en la evolución. ¿Qué piensa de ello? ¿Necesitamos revalorar a los microorganismos más allá de su papel en las enfermedades o en los ecosistemas? Sí, absolutamente. Esa es una pregunta muy, muy buena, muy refinada, que requiere de una respuesta que tal vez no sea igualmente satisfactoria. Pero en los años 60, bueno, Luis Pasteur nos deja una herencia maravillosa. Toda esa generación, pero con Luis Pasteur es muy visible, con Koch y demás, en donde de repente los microorganismos son vistos como agentes patógenos. Los microorganismos ya se conocían desde mucho tiempo atrás, pero son vistos a partir de entonces claramente como patógenos. Darwin rara vez habla de los microorganismos, no los tocó, los menciona muy incidentalmente, y los microorganismos son los más grandes ausentes en la teoría evolutiva. En los años finales del 19 hasta 1930 hubo pioneros como por ejemplo el propio Oparin, que tuvo el doctorado honoris causa de la UNAM, era parte de nuestro claustro, que dijeron que se podía ver a los microorganismos como parte de un proceso evolutivo. Y no había las herramientas moleculares, bioquímicas, metabólicas para entenderlo bien, pero había gente que tenía una intuición brutal y se dieron cuenta que nunca vemos un animal, una planta, un hongo macroscópico sin microorganismos asociados. En los años 60 ocurrió algo que a veces se nos olvida y que ahora estamos padeciendo, y es que los médicos se percataron que había resistencia a los antibióticos. Yo creo que lo mejor que hizo el sexenio pasado, que no fue especialmente brillante, pero creo que lo mejor que hizo fue prohibir la venta indiscriminada de antibióticos. Es una idea tan buena que evidentemente no se le ocurrió al secretario de Salud, se la propusieron. Y vino de los médicos porque se dieron cuenta que las bacterias están intercambiando genes de resistencia a antibióticos y que ya se está convirtiendo en un problema, como dijo el Ministerio de Salud de Australia y el inglés, en una catástrofe y en una emergencia nacional. El que nos percatemos de esto nos plantea un problema muy importante, porque la probabilidad de que yo intercambie genes con este árbol son bastante reducidas. Hay unas áreas muy famosas de Händel, de un hombre que se enamora de una planta, cosa que algunos calificarían como una perversidad erótica, pero lo que eso me está mostrando es la separación entre dos reinos muy claros. Las bacterias son infinitamente más promiscuas y el problema que tenemos es que hemos asignado categorías como la definición de género o especie a las bacterias, sin que eso necesariamente sea válido. Entonces, primero hay que ver a todos los microorganismos del planeta como los que lograron el dictum, hacer realidad el dictum de Marx y Engels, ¿no? De proletarios del mundo unidos, esto es microorganismos del mundo unidos, y lo lograron porque tienen redes de intercambio genético absolutamente deslumbrantes. Esto ya me da una perspectiva global. Ahora nos damos cuenta que el planeta sin los microorganismos no sería lo que es. El oxígeno que respiramos
El oxígeno que interviene en rutas biosintéticas sin las cuales no existiríamos nosotros es producto de los metabolismos microbianos. El fierro que está en las sillas, por ejemplo, en el acero, es un fierro que se depositó por la actividad microbiana hace unos 3.500 millones de años. El oro, que algunas veces se puede encontrar como pepitas muy claras, es resultado de actividad de metabolismo bacteriano. Entonces tenemos esta visión que hace que ahora la microbiología sea muy interesante, porque no es solo la microbiología médica o veterinaria o dental, sino también ahora el reconocimiento de la biogeoquímica, en donde los seres vivos juegan un papel absolutamente central. Pero la otra cosa que hay que entender es que las bacterias y otros organismos que no tienen membrana nuclear, que llamamos arqueas, que es un grupo del mismo origen pero separados, estuvieron aquí antes que nosotros. Si yo me tengo que identificar para subir a un avión o para entrar a una oficina gubernamental, lo que saco es mi credencial del IFE, y mi credencial del IFE me asigna un número y una fotografía, pero yo no sería yo no tendría credencial del IFE, no existiría, no tendría un nombre, no tendría rostro, no tendría digestión si no tuviera las asociaciones simbióticas. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos del estómago con alguna infección, nos dan antibióticos. Y al cabo de un rato todo el mundo dice, qué pálido te ves. Claro, porque estamos produciendo menos glóbulos rojos. ¿Por qué producimos menos glóbulos rojos? Porque los antibióticos mataron a mis simbiontes bacterianos y que están produciendo la vitamina B12. Y al no producir vitamina B12, carezco de uno de los componentes necesarios para sintetizar el DNA. Si no tengo DNA, no voy a poder reproducir células. Entonces, allí ve uno en ese ejemplo muy concreto cómo efectivamente hay una dependencia estricta de todos los animales, todas las plantas, de todos los hongos, de las asociaciones con bacterias. En pocas palabras, las bacterias han dejado de ser los malos de la historia para convertirse en un componente central y el más antiguo de la biosfera del planeta.